Madrid estaba sumida en un atardecer dorado. Las calles antiguas, de piedras desgastadas por el tiempo, reflejaban la luz cálida del sol, dando un brillo casi mágico a la ciudad. Entre la multitud apresurada caminaba Álvaro, un joven de 23 años, con el cabello despeinado y ropa gastada, llevando solo una mochila llena de libros viejos y ropa arrugada. Los vecinos del barrio de Lavapiés lo conocían como alguien siempre dispuesto a ayudar, a pesar de su propia vida difícil. Dormía en bancos de plazas, muchas veces contando monedas para comprar un pan y un café barato. Mientras Álvaro luchaba por sobrevivir, Madrid también tenía otro lado, un mundo de lujo y extravagancia que parecía existir en otra dimensión. En los barrios de Salamanca y Chamartín, Eduardo Herrera, un empresario millonario del sector inmobiliario, disfrutaba de cenas exquisitas en restaurantes con estrellas Michelin, fiestas exclusivas y coches de lujo. Eduardo era encantador y confiado, pero su temperamento rígido y mirada crítica lo hacían una presencia intimidante para todos los que cruzaban su camino. El contraste entre ellos era evidente. Álvaro vivía en las sombras de la ciudad, dependiendo de la generosidad de extraños y de la suerte. Eduardo vivía bajo los reflectores de la sociedad, admirado e envidiado. Pero el destino, de formas misteriosas, tenía su propia manera de acercar mundos que parecían separados por abismos. Ese día en particular, Álvaro había conseguido un pequeño trabajo temporal en una cafetería cerca del centro. Entre servir cafés y barrer migas del suelo, observaba a los clientes elegantes entrando y saliendo. Cada sonrisa que distribuía contrastaba con la mirada distante y preocupada, fruto de noches mal dormidas y de la constante inseguridad sobre el futuro. Al entregar el café a una señora elegante, ella lo miró con compasión y dijo: «Querido, deberías intentar algo mejor que esto». Álvaro solo sonrió, acostumbrado a la condescendencia, y murmuró un «gracias». Mientras tanto, Eduardo, en una reunión importante en su oficina del centro de Madrid, hablaba por teléfono con inversores internacionales. Su voz firme y decidida transmitía poder, pero sus ojos reflejaban algo más profundo, una soledad que ni todo el lujo podía llenar. Entre contratos y negocios, rara vez encontraba a alguien que se acercara a él sin segundas intenciones. Por la noche, mientras la ciudad se iluminaba con luces amarillas y el sonido de conversaciones y pasos resonaba por las calles, Álvaro encontraba refugio temporal en un pequeño albergue. Se acomodaba en una cama estrecha, mirando el techo y recordando las pequeñas cosas que lo hacían soñar. Una vida con dignidad, quizá algún día una oportunidad de cambiar su destino. Eduardo, por su parte, regresaba a su lujoso ático, contemplando Madrid desde lo alto. La ciudad parecía hermosa, pero vacía de significado. Pasaba horas reflexionando sobre sus decisiones, sobre las personas que realmente importaban y sobre la soledad que el dinero no podía llenar. Fue en ese contraste, entre la lucha diaria de Álvaro y la vida exuberante de Eduardo, que el destino comenzó a tejer los hilos que los unirían. Pequeñas decisiones, encuentros casuales y gestos inesperados comenzarían a acercarlos a una historia que nadie podría prever. Una llamada, una oportunidad, quizá, la posibilidad de transformar todo. El escenario estaba preparado. La tensión entre pobreza y riqueza, humildad y arrogancia, esperanza y desesperación, convertía a Madrid en un escenario perfecto para un giro inesperado. El primer acto de la vida de Álvaro estaba a punto de cambiar, y nadie, ni siquiera él, podía imaginar cómo una simple llamada millonaria transformaría su destino. A la mañana siguiente, Álvaro salió temprano del albergue, cargando su mochila y lo poco que poseía. Decidió probar un nuevo trabajo temporal en un restaurante cercano a la Gran Vía, famoso por su clientela adinerada. Sabía que allí tendría que lidiar con clientes exigentes, miradas de desprecio y pedidos impacientes. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsaba a persistir. El restaurante estaba lleno. Entre los clientes destacaba un grupo de jóvenes empresarios, vestidos con trajes caros y relojes relucientes. Álvaro fue asignado a servir una de las mesas más exigentes. Apenas se acercó, uno de los clientes, un hombre alto y bien vestido, lo miró con desdén. «Parece que vienes de la calle», dijo, riendo con sus amigos. Álvaro tragó saliva, sintiendo la vergüenza subir por su garganta. Intentó mantener la compostura. «Buenos días, señores. ¿Qué desean pedir?». Mientras anotaba los pedidos, se dio cuenta de cuánto estaba siendo juzgado por su apariencia y su forma de hablar. Cada gesto era medido, cada movimiento evaluado con crítica. Al servir el café, uno de los empresarios derramó la taza a propósito y dijo con sarcasmo: «Increíble, hasta para servir café logras hacer un desastre». Las risas resonaron por todo el restaurante, y Álvaro sintió que su rostro ardía de humillación.
Algunos clientes desviaron la mirada, incómodos, pero nadie intervino. Limpió el desastre rápidamente, intentando mantener la dignidad, mientras su corazón latía acelerado. Más tarde, mientras limpiaba las mesas, Álvaro escuchó una conversación que haría temblar su mundo. Un cliente hablaba sobre una oportunidad de trabajo en una gran empresa de inversiones, mencionando un contacto con un multimillonario español que buscaba un asistente confiable. Era una oportunidad que podía cambiar su vida, pero el tono de la conversación dejaba claro que personas como él difícilmente serían consideradas. El día continuó, y la sensación de rechazo e inferioridad solo aumentó. Al entregar la cuenta a una clienta exigente, ella miró su ropa gastada y dijo, casi como un insulto disfrazado de consejo: «Deberías vestirte mejor si algún día quieres llegar a algún lugar». Álvaro respiró hondo, intentando no explotar. Cada palabra parecía un golpe a su autoestima. Cada mirada una confirmación de que el mundo rico de la ciudad estaba cerrado para personas como él. Terminó su turno exhausto, con los músculos doloridos, y caminó por las estrechas calles de Madrid hasta el albergue, sintiendo el peso del fracaso. Esa noche, sentado en una pequeña plaza, Álvaro observaba las luces de la ciudad reflejándose en los adoquines. Un sentimiento de desesperación mezclado con esperanza comenzó a crecer en él. Sabía que necesitaba una oportunidad, una chance para demostrar que merecía algo mejor. Mientras miraba el cielo estrellado, hizo una promesa silenciosa. Un día, voy a demostrar que puedo cambiar mi vida. El destino, como siempre, se prepara para actuar en los momentos más inesperados. Y, en ese mismo instante, en una oficina lujosa al otro lado de la ciudad, Eduardo Herrera recibía una llamada que cambiaría todo. Un asistente corporativo, dudoso, explicó que había un candidato recomendado para un puesto especial. Alguien de origen humilde, pero con gran potencial, que solo necesitaba una oportunidad para transformar su vida. Eduardo frunció el ceño. No solía confiar en recomendaciones de extraños, pero algo en la voz del asistente despertó su curiosidad. Con un suspiro, dijo: «Envíame los detalles. Quiero ver quién es este joven». Al otro lado de la ciudad, Álvaro aún no sabía que su destino estaba a punto de cambiar. La llamada millonaria estaba en camino, una oportunidad que podría poner su vida en un rumbo completamente diferente. Pero antes de eso, tendría que enfrentar la humillación, el rechazo y el prejuicio que lo rodeaban a diario. Cada paso, cada gesto y cada palabra de quienes lo despreciaban servirían como combustible para su determinación. Esa noche, mientras el viento frío recorría las calles de Madrid, Álvaro sintió una mezcla de miedo y esperanza. La ciudad, con toda su grandiosidad y crueldad, estaba a punto de presenciar el primer giro en su vida. Y, aunque él aún no lo sabía, estaba a punto de entrar en un mundo que jamás había imaginado. Un mundo de lujo, oportunidades y desafíos que pondrían a prueba su coraje y determinación. En los días siguientes, la vida de Álvaro continuó con su rutina agotadora, cada paso marcado por el cansancio y el peso del rechazo. El albergue donde dormía siempre estaba lleno, con el constante ruido de ronquidos, conversaciones y puertas que se cerraban. Pero nada era más pesado que la sensación de invisibilidad que lo acompañaba por las calles de Madrid. Cada mirada distante, cada risa contenida ante su presencia, parecía reforzar que no pertenecía a ese mundo. En un día particularmente frío, Álvaro fue llamado para entregar un paquete en un edificio antiguo del barrio de Salamanca. La familia adinerada que lo contrató lo miró con desdén desde el primer instante. La dueña de la casa, una señora elegante con joyas relucientes, lo interrumpió mientras entregaba el paquete. «No podrías parecer más fuera de lugar. ¿Has pensado en trabajar en algo más adecuado para tu clase?», dijo con una sonrisa cruel. Las palabras golpearon a Álvaro como una ráfaga de viento helado. Sintió la humillación ardiendo en su pecho, pero no tenía a dónde escapar. Con respiración pesada y manos temblorosas, solo murmuró: «Gracias, y disculpe cualquier molestia». Al volver a la calle, las lágrimas surgieron sin aviso. Se sentó en un escalón, abrazando las rodillas, mientras la ciudad continuaba su rutina indiferente. Cada persona que pasaba parecía llevar una vida tranquila, ignorando por completo el peso que él cargaba. Álvaro se sentía diminuto, como si Madrid fuera un lugar que no le perteneciera. Lo peor no era solo el desprecio de los ricos, también era la indiferencia de quienes deberían ayudarlo. Amigos del albergue, vecinos, incluso conocidos de la infancia, parecían demasiado ocupados para notar su lucha diaria. Comenzó a cuestionar su propia capacidad, a creer que quizá no había una verdadera oportunidad de escapar de esa vida. En un momento de desesperación,
Álvaro buscó ayuda en una organización local que ofrecía oportunidades de empleo para jóvenes en situación vulnerable. Fue recibido con burocracia, formularios interminables y miradas que, una vez más, lo hacían sentir inadecuado. «No sé si funcionará», dijo uno de los empleados, mirándolo con expresión neutra. «Necesito una oportunidad», respondió Álvaro, firme, pero con la voz entrecortada. «El mundo no funciona así. Joven», completó el empleado, y la puerta se cerró silenciosa tras él. El sentimiento de derrota comenzó a acumularse como nubes oscuras sobre su cabeza. Cada fracaso, cada rechazo, cada gesto de desprecio reforzaba la sensación de impotencia. La ciudad parecía enorme, inalcanzable, mientras él permanecía al margen, invisible, luchando por algo que siempre parecía escaparse. Mientras tanto, Eduardo Herrera, al otro lado de la ciudad, revisaba el perfil del joven recomendado para la vacante en su empresa. Álvaro no tenía idea de que su nombre ya estaba siendo evaluado en el mundo corporativo, que su vida estaba a punto de cruzarse con la de alguien con el poder suficiente para cambiarlo todo. Eduardo analizaba cada detalle del currículum y de las referencias, escéptico pero curioso. Había algo en esa recomendación que despertaba en él una sensación extraña, quizá la oportunidad de ver algo puro y real en medio de su universo superficial. Pero Álvaro no sabía nada de esto. Continuaba luchando por sobrevivir, enfrentando el desprecio, la indiferencia y la vergüenza. Una tarde de viernes, tras otro día humillante en el restaurante, decidió caminar hasta la plaza central de Madrid para intentar ordenar sus pensamientos. Se sentó bajo la estatua de un poeta famoso, observando el movimiento de la ciudad. Los niños jugaban, los turistas tomaban fotos, las parejas paseaban de la mano, y él se sentía más solo que nunca. Al mirar el cielo, Álvaro notó que sus manos estaban callosas, sus pies doloridos y su cuerpo exhausto. Pero algo dentro de él no se apagaba. Una chispa de determinación, un deseo silencioso de no rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. Respiró hondo, intentando calmarse, y murmuró para sí mismo: «Un día, alguien me dará una oportunidad, y voy a demostrar que puedo ser más de lo que creen que soy». El drama de Álvaro se profundizaba cada día, pero de algún modo también lo fortalecía. Cada humillación, cada rechazo, cada noche fría sin refugio era un paso silencioso hacia su transformación. La ciudad de Madrid seguía indiferente, pero el destino ya comenzaba a moverse entre bastidores, preparando el encuentro que cambiaría su historia. Y así, mientras la noche caía nuevamente sobre la ciudad, Álvaro permanecía allí, solo pero resiliente, sin imaginar que una llamada millonaria estaba a punto de llegar, ofreciendo la oportunidad que tanto buscaba. Una oportunidad que podría transformar el dolor en esperanza, la desesperación en determinación y la pobreza en una vida de nuevas posibilidades. A la mañana siguiente, Álvaro se despertó más temprano de lo habitual. El frío aún apretaba Madrid, y las calles estrechas estaban impregnadas del aroma a café recién hecho y pan recién horneado. Se preparaba para un nuevo día de trabajo temporal cuando su celular, antiguo y desgastado, vibró de manera inesperada. Era una llamada de un número desconocido. Álvaro dudó. Normalmente ignoraba las llamadas de desconocidos, pensando que serían solo promociones o errores. Pero algo en esa vibración urgente hizo que su corazón se acelerara. Atendió, con la voz temblorosa. «¿Hola?» Del otro lado, una voz firme y educada se presentó. «Buenos días. Mi nombre es Laura, asistente de Eduardo Herrera, de Herrera Inversiones. Nos ponemos en contacto para ofrecerle una oportunidad única. Necesitamos a alguien confiable, inteligente, dedicado para trabajar directamente con nosotros». Su nombre fue recomendado como candidato potencial. Álvaro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era imposible creer lo que escuchaba. Durante segundos, permaneció en silencio, solo sosteniendo el teléfono como si fuera un objeto demasiado valioso para romper. La voz de Laura continuaba, clara, detallada, explicando los pasos del proceso inicial. «Por favor, no cuelgue. Queremos conocerlo personalmente. ¿Puede venir hoy mismo?», dijo Laura, con un tono que mezclaba urgencia y cordialidad. Álvaro, aún atónito, apenas logró balbucear: «Ese sí. Yo estaré ahí». Después de colgar, se dejó caer en un banco cercano. Las emociones se mezclaban: incredulidad, esperanza, miedo y emoción. Todo parecía un sueño que jamás podría hacerse realidad. Durante años había enfrentado rechazo y humillación, creyendo que la vida nunca le daría una verdadera oportunidad. Y ahora, el destino parecía ofrecerle justamente eso, a través de una llamada inesperada.
En el camino hacia la oficina de Eduardo, cada paso parecía surrealista. Las calles de Madrid, que antes le recordaban su sufrimiento, ahora parecían conducirla hacia algo nuevo, como si la ciudad entera conspirara a su favor. Pasó frente a cafés, mercados y plazas, cada detalle cargado de un nuevo significado. Cada persona que cruzaba su camino parecía celebrar inconscientemente su oportunidad. Al llegar al imponente edificio de Herrera Inversiones, Álvaro sintió nuevamente la sensación de desplazamiento. El lujo y la grandiosidad eran casi intimidantes, pero algo dentro de él lo impulsaba a no retroceder. Respiró hondo y entró, decidido a aprovechar la oportunidad que la vida finalmente le ofrecía. En el vestíbulo, Laura lo recibió con una sonrisa cálida, demostrando que, pese a la grandiosidad del entorno, había humanidad en su gesto. Explicó cada etapa del proceso y condujo a Álvaro hasta la sala de reuniones donde Eduardo lo esperaba. El encuentro inicial fue tenso. Eduardo, observando a Álvaro con ojos críticos, percibió de inmediato que no se trataba de un candidato común. Había algo en la mirada del joven, una mezcla de humildad, determinación y autenticidad, que captó su atención de manera diferente. Eduardo interrumpió la presentación de Laura y dijo: «Quiero escucharte. Cuéntame tu historia, sin filtros». Álvaro, sorprendido, comenzó a hablar. Habló de su infancia en Madrid, de la lucha diaria por sobrevivir, de los trabajos temporales y de la humillación que enfrentaba constantemente. Su voz temblaba, pero no de debilidad, sino por la intensidad de la emoción que llevaba dentro, por la esperanza que finalmente encontraba un camino. Eduardo escuchó en silencio, impresionado por el coraje del joven. No esperaba encontrar tanta resiliencia en alguien que, a primera vista, parecía solo un rostro más en la multitud. Al terminar, Álvaro apenas podía creer lo que acababa de hacer. Exponerse por completo, sin miedo, esperando que eso fuera suficiente. Eduardo permaneció en silencio unos instantes y luego dijo: «Tienes coraje. Eso es algo que ningún dinero puede comprar. Quiero que empieces con nosotros mañana». El corazón de Álvaro se disparó. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que su vida podría cambiar realmente. La llamada millonaria finalmente había cumplido su papel. No solo era una oportunidad de trabajo, sino la posibilidad de demostrar que podía alcanzar algo más grande. Antes de retirarse, Álvaro miró a Eduardo y dijo, con la voz emocionada: «Gracias, no sé cómo expresar mi gratitud». Eduardo sonrió levemente. «Demuestra con acciones, no con palabras. El mundo está hecho de eso». Mientras caminaba hacia la salida del edificio, la ciudad de Madrid parecía diferente. Cada calle, cada esquina, cada sonido ahora llevaba la promesa de un futuro posible. Y en ese momento, Álvaro comprendió que la humillación, el rechazo y el sufrimiento de los últimos años no habían sido en vano. Habían sido la preparación para estar listo cuando llegara la oportunidad. Si también estás apoyando a Álvaro y quieres ver cómo este giro transforma su vida, aprovecha este momento e inscríbete en el canal. La historia apenas comienza. Al día siguiente, Álvaro llegó temprano al imponente edificio de Herrera Inversiones. Cada escalón que subía parecía simbolizar un alejamiento de la vida que había dejado atrás y una aproximación a un futuro que, hasta hace pocos días, parecía imposible. Laura lo recibió con la misma sonrisa acogedora, explicándole que ese día comenzaría con tareas menores, pero esenciales para entender el funcionamiento de la empresa y de su jefe, Eduardo Herrera. Álvaro entró a la sala de trabajo, observando las personas a su alrededor. La diferencia entre él y los demás empleados era evidente. Trajes impecables, computadoras de última generación y una confianza natural que él aún no poseía. Pero en lugar de intimidarse, decidió transformar esa sensación de desplazamiento en motivación. Cada pequeño detalle, cada procedimiento, era una oportunidad para aprender y adaptarse. Al principio, algunos colegas mostraron escepticismo. Uno de los analistas más experimentados, Alejandro, comentó a un compañero: «¿Será que alguien de fuera, con tan poca experiencia, soportará la presión aquí?» Álvaro escuchó, pero no se dejó afectar. Sonrió discretamente para sí mismo, recordando las calles de Madrid y todo lo que ya había enfrentado. Cada día sobreviviendo en la ciudad lo había preparado para situaciones como esa. Su primera tarea fue organizar documentos financieros e informes antiguos. Era un trabajo minucioso y repetitivo, pero se sumergió de lleno, absorbiendo cada instrucción y tomando pequeñas notas personales para mejorar su desempeño. Al terminar, Laura lo miró con aprobación. «Excelente, Álvaro. Tienes atención al detalle. Sigue así». A lo largo de la semana, pequeñas victorias comenzaron a acumularse. Álvaro aprendió a usar sistemas complejos de gestión,
a manejar llamadas delicadas y a presentar informes concisos a Eduardo. Cada desafío superado fortalecía su confianza. Se dio cuenta de que, aunque no había crecido en un ambiente privilegiado, poseía algo igualmente valioso: resiliencia, curiosidad y ganas de aprender. Un momento inesperado de ayuda surgió cuando Eduardo, observando el desempeño de Álvaro, decidió ofrecerle orientación directa. Lo invitó a tomar un café en la azotea de la empresa, un gesto que nadie más recibía sin años de experiencia. Durante la conversación, Eduardo explicó no solo aspectos técnicos del negocio, sino también estrategias de liderazgo, ética y visión de mercado. Para Álvaro, aquello era más que aprendizaje profesional. Era una lección de vida. «Recuerda, Álvaro», dijo Eduardo, «el talento y el carácter pueden venir de cualquier lugar. Nunca subestimes a alguien por su origen. Y nunca te subestimes a ti mismo». Esas palabras resonaron en la mente de Álvaro, llenando los vacíos que el mundo hasta entonces insistía en dejar. Comenzó a entender que no se trataba solo de suerte o de oportunidad. Su determinación también lo estaba llevando adelante. Cada tarea bien realizada, cada detalle observado, cada esfuerzo diario era una pieza fundamental para construir su nuevo camino. Además de los logros en el trabajo, pequeños gestos del día a día reforzaban su progreso. Una compañera de equipo, Carmen, notó su dedicación y comenzó a darle consejos sobre cómo tratar con clientes difíciles. Un conductor del edificio, que conocía la vida de muchas personas en la ciudad, comenzó a dejarlo más cerca de la entrada para evitar los largos recorridos hasta el metro. Cada ayuda, aunque simple, se convirtió en parte de una red invisible que fortalecía su camino. Sin embargo, Álvaro también enfrentaba desafíos internos. El miedo al fracaso todavía lo acompañaba, especialmente en situaciones que requerían decisiones rápidas o interacción directa con inversores importantes. En esos momentos recordaba las calles de Lavapiés, las noches frías en el albergue y las humillaciones que había soportado. Esos recuerdos, que antes eran motivo de dolor, ahora se transformaban en combustible, recordándole cuánto había superado. En una tarde agitada, Eduardo convocó a Álvaro para ayudar a preparar una presentación crucial para una nueva inversión internacional. La presión era inmensa, pero Álvaro enfrentó el desafío con valentía. Revisó datos, ajustó gráficos y preparó un resumen claro y conciso, impresionando no solo a Laura, sino también a los ejecutivos presentes. Cuando Eduardo finalmente lo miró, dijo simplemente: «Estás aprendiendo rápido. Sigue así». Esa validación, simple pero poderosa, hizo que Álvaro se sintiera por primera vez parte de algo más grande. La sensación de pertenencia, que pensaba imposible para alguien de su origen, comenzaba a arraigarse. Comprendió que superarse no era solo ganar dinero o estatus, sino reconstruir la autoestima, encontrar su lugar en el mundo, demostrar, primero a sí mismo, que era capaz. Esa noche, al regresar al albergue, Álvaro no se acostó con miedo ni desesperación. Por primera vez sintió una mezcla de cansancio físico y satisfacción emocional. Cada pequeño paso dado durante el día había fortalecido su confianza. Sabía que todavía había mucho por conquistar, pero la sensación de progreso le daba fuerzas para enfrentar los desafíos siguientes. La superación inicial estaba ocurriendo. Álvaro comenzaba a entender que cada dificultad enfrentada, cada humillación soportada, había sido solo una preparación para este momento, el punto de partida de una transformación que podría, finalmente, cambiar su vida para siempre. Con el paso de las semanas, la rutina de Álvaro en Herrera Inversiones dejó de ser solo un trabajo y se transformó en un verdadero proceso de autodescubrimiento. Cada día presentaba nuevos desafíos, reuniones complejas, decisiones rápidas, negociaciones delicadas con clientes y proveedores. Al principio, se sentía intimidado, pero con el tiempo comenzó a notar que su determinación, combinada con la orientación de Eduardo y el apoyo de Laura y Carmen, lo hacía capaz de enfrentar situaciones que antes parecían imposibles. El primer gran hito de esta transformación llegó durante una presentación crucial para inversores españoles interesados en un proyecto inmobiliario de alto nivel. Álvaro se había preparado exhaustivamente, estudiando números, tendencias y proyecciones del mercado. Al entrar en la sala, sintió el mismo frío en el estómago que había sentido en el restaurante, días atrás, al ser humillado. Pero esta vez, la sensación era diferente. No había miedo al rechazo, solo concentración y confianza. Durante la presentación, Álvaro respondió preguntas difíciles con claridad y precisión, demostrando no solo conocimiento, sino también seguridad y empatía. Se dio cuenta de que su humildad no era una debilidad, sino una fortaleza.
Le permitía escuchar atentamente, aprender rápidamente y responder de manera humana, algo que muchos ejecutivos experimentados olvidaban hacer. Al final de la reunión, los inversores estaban impresionados. Eduardo, observando discretamente, asintió con satisfacción, reconociendo en silencio que Álvaro estaba superando todas las expectativas. La transformación de Álvaro no se limitaba al ámbito profesional. Comenzó a ver la vida de manera más amplia. La experiencia de la pobreza, las humillaciones y los rechazos le había enseñado a valorar los pequeños logros, los gestos de amabilidad y la importancia de mantener la integridad, incluso en un entorno competitivo. Se acercó a sus colegas con empatía genuina, escuchando con atención y ofreciendo ayuda siempre que podía, ganándose respeto y amistad. El cambio más visible, sin embargo, estaba en su percepción de sí mismo. Ya no se veía como el joven invisible de Lavapiés, sino como alguien capaz de crear oportunidades, aprender rápido y contribuir significativamente. Cada desafío superado reforzaba su autoestima, creando una espiral positiva que impulsaba aún más su crecimiento. Un día, Eduardo invitó a Álvaro a almorzar en un elegante restaurante del centro de Madrid. Sentados frente a frente, Eduardo quiso saber cómo se estaba adaptando a su nuevo mundo. Álvaro, con una sonrisa que mezclaba humildad y confianza, respondió: «Estoy aprendiendo más de lo que jamás imaginé. Cada día aquí me enseña no solo sobre negocios, sino sobre cómo ser una mejor persona». Eduardo, impresionado por la madurez del joven, dijo: «Estás empezando a entender algo fundamental. El éxito no se trata solo de dinero o estatus, sino de crecimiento personal y de la capacidad de inspirar a los demás». Además del reconocimiento de Eduardo, Álvaro comenzó a transformar su vida fuera del trabajo. Empezó a alimentarse mejor, organizar su ropa y cuidarse a sí mismo. Su reflejo en el espejo ya no mostraba únicamente al joven cansado de las calles, sino a alguien que irradiaba dignidad, fuerza y propósito. Otro punto de transformación surgió a través de pequeñas iniciativas sociales. Álvaro empezó a ayudar a colegas y a personas en situación vulnerable, utilizando su propia experiencia de vida para orientar y motivar a otros jóvenes que enfrentaban desafíos similares a los suyos. Esa empatía, nacida del dolor y la superación, lo convirtió en un referente no solo dentro de la empresa, sino también en su comunidad. Día a día, la distancia entre la vida humilde que llevaba y el mundo millonario que estaba descubriendo se acortaba. Álvaro aprendía a navegar entre ambos, manteniendo su esencia sin dejarse corromper por la superficialidad del lujo. Comprendió que el verdadero crecimiento no significaba olvidar sus raíces, sino integrar la experiencia del pasado con las oportunidades del presente, creando una versión más fuerte y completa de sí mismo. En la oficina, su rol comenzó a expandirse. Álvaro ya no era solo un asistente. Participaba en decisiones estratégicas, contribuía a proyectos importantes e incluso colaboraba en la formación de nuevos empleados. Había ganado respeto, confianza y admiración, no por su origen, sino por su dedicación, inteligencia y carácter. El punto culminante de este periodo de crecimiento llegó cuando Álvaro fue invitado a presentar un proyecto de captación de inversores internacionales directamente a Eduardo y su equipo ejecutivo. Por primera vez, sintió que no solo participaba, sino que era protagonista de su propio destino. Al presentar, habló con seguridad, combinando datos concretos, visión estratégica y una narrativa inspiradora. El éxito de la presentación fue total, y Eduardo, satisfecho, comentó: «No solo has aprendido rápido, Álvaro, has evolucionado y ahora eres capaz de liderar con confianza y empatía». Al regresar a casa esa noche, Álvaro sintió una mezcla de orgullo, gratitud y ligereza. La transformación no era solo visible para los demás, sino profundamente sentida por él. Había cambiado no solo su posición social, sino su perspectiva sobre la vida, el trabajo y las personas. Con cada desafío superado y cada reconocimiento recibido, Álvaro se convertía no solo en un joven que conquistaba oportunidades, sino en un ejemplo de resiliencia, coraje y crecimiento personal. Madrid, con sus calles vibrantes, cafés concurridos y arquitectura que mezcla pasado y modernidad, parecía reflejar al nuevo Álvaro. Alguien que, a pesar de las dificultades, había encontrado fuerza, propósito y una visión clara de que la vida podía ser diferente. El mundo que antes lo rechazaba se transformaba lentamente en un espacio de posibilidades, y él estaba listo para abrazarlas todas con determinación y el corazón abierto. Unas semanas después de iniciar su camino en Herrera Inversiones, Álvaro ya no era el joven tímido e inseguro que recorría las calles de Lavapiés con miedo al juicio ajeno. Había ganado respeto, confianza y una posición destacada en la empresa, pero algo aún mayor estaba por suceder.
Eduardo Herrera estaba organizando un evento exclusivo para inversores internacionales en Madrid. Una cena de gala en un palacio histórico del siglo XVIII, con vista a los jardines iluminados y al perfil de la ciudad al atardecer. Álvaro había sido invitado a acompañar al equipo en la organización del evento, encargado de presentar los proyectos y asegurarse de que cada detalle fuera impecable. Mientras la ciudad se preparaba para la noche, Álvaro repasaba mentalmente los números, los discursos y los contactos que debía hacer. Su corazón latía rápido, pero no de miedo. Ahora era emoción y expectativa. Cada gesto del pasado, cada humillación sufrida, cada noche fría en las calles, parecía haber sido solo un entrenamiento para ese momento. Al inicio de la cena, Álvaro observaba discretamente los invitados, ejecutivos poderosos, inversores internacionales, celebridades del sector inmobiliario. Recordaba cada vez que había sido ignorado, humillado o subestimado, y sentía una mezcla de orgullo y determinación. No se trataba solo de demostrar algo a Eduardo, sino de mostrarle al mundo, y a sí mismo, que podía estar allí, digno y capaz. El clímax llegó cuando surgió un problema inesperado. Uno de los inversores más importantes cuestionó públicamente la viabilidad de un proyecto, insinuando que la empresa no tenía suficiente experiencia para manejar grandes emprendimientos internacionales. El ambiente, antes elegante y controlado, se tensó. Muchos esperaban que Eduardo interviniera, pero miró a Álvaro y solo dijo: «Ve tú. Muestra que estamos listos». El corazón de Álvaro se aceleró, pero respiró profundo, recordando las calles de Madrid, las dificultades y la promesa silenciosa que se había hecho de nunca rendirse. Con postura firme y creciente confianza, comenzó a presentar el proyecto. Cada palabra era clara, cada número respaldado por investigación y cada respuesta precisa. Pero, lo más importante, transmitía seguridad y autenticidad, algo que los inversores percibieron de inmediato. El joven humilde, que antes había sido rechazado por todos, ahora acaparaba la atención de la sala. Ya no era invisible, era el protagonista de su propia historia. Al finalizar, hubo un breve silencio, seguido de aplausos contenidos que pronto se transformaron en elogios calurosos. Uno de los inversores más escépticos se acercó y dijo: «Impresionante, claramente sabes lo que haces». ¿Dónde encontraron a alguien así? Eduardo, observando de cerca, sonrió satisfecho. Sabía que Álvaro había pasado por una transformación extraordinaria, no solo profesional, sino personal. Todo el dolor, el rechazo y la lucha se habían convertido en fuerza, resiliencia y determinación, y ahora eran recompensados de manera grandiosa. El punto culminante de la noche llegó cuando, al final de la cena, Eduardo anunció públicamente que Álvaro sería promovido para liderar un nuevo equipo, encargado de proyectos internacionales estratégicos. Toda la sala reaccionó con sorpresa y admiración. Álvaro, emocionado, sintió lágrimas formarse en sus ojos. Recordaba cada momento de humillación, cada vez que sintió que no pertenecía a ningún lugar, y ahora estaba allí, reconocido y respetado. «Nunca imaginé que llegaría hasta aquí», pensó Álvaro, con el corazón lleno de gratitud e incredulidad. «Pero ahora veo que todo valió la pena. Cada dificultad, cada desafío, me ha traído hasta este momento». El clímax no fue solo sobre la promoción o el reconocimiento profesional. Fue la prueba definitiva de que la determinación, el coraje y la integridad pueden superar cualquier obstáculo. El joven que dormía en bancos de plaza, despreciado y rechazado, había transformado su vida de manera irrevocable, demostrando que las oportunidades surgen para quienes no se rinden, incluso cuando todo parece perdido. Y mientras la ciudad de Madrid brillaba afuera, reflejando las luces del histórico palacio, Álvaro comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Estaba listo para enfrentar nuevos desafíos, liderar, inspirar a otros y, sobre todo, nunca olvidar de dónde venía. La humildad y la empatía, nacidas de su propia lucha, ahora eran su mayor fortaleza. En los días siguientes al gran evento, la vida de Álvaro comenzó a estabilizarse de manera inédita. La promoción que había recibido en la cena de gala no era solo un título, sino una oportunidad concreta de aplicar todo lo que había aprendido, al mismo tiempo, de inspirar a quienes lo rodeaban. Cada tarea que ejecutaba ahora traía un sentido de propósito y realización que jamás había imaginado sentir. En la oficina, sus colegas comenzaron a verlo no solo como un novato talentoso, sino como alguien que, pese a su origen humilde, demostraba liderazgo, inteligencia y empatía. La barrera invisible que antes lo separaba del mundo millonario fue reemplazada por respeto y admiración. Incluso aquellos que antes dudaban de él empezaron a buscarlo en busca de orientación y consejos. Eduardo,
Percibiendo la transformación completa de Álvaro, decidió expandir sus responsabilidades. Lo incluyó en reuniones estratégicas, decisiones sobre nuevas inversiones e incluso en la mentoría de jóvenes pasantes que estaban empezando en la empresa. Para Álvaro, cada desafío era un recordatorio de cómo la vida podía cambiar de manera sorprendente cuando el coraje y la determinación van de la mano. Más allá del ámbito profesional, Álvaro comenzó a reconstruir su vida personal. Logró alquilar un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, con ventanas que daban a las calles concurridas de Madrid. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un espacio propio donde podía descansar, estudiar y planificar su futuro. La sensación de autonomía y seguridad era tan intensa como cualquier reconocimiento profesional. Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Álvaro decidió visitar el albergue donde solía dormir. Llevó consigo cestas de alimentos, ropa y libros para los jóvenes que, al igual que él, enfrentaban dificultades extremas. La visita fue recibida con sonrisas, abrazos y lágrimas de gratitud. Álvaro comprendió que, pese a todo el cambio en su vida, su conexión con sus raíces permanecía intacta y que ayudar a otro formaba parte de su propio proceso de redención. La vida familiar, antes reducida a recuerdos distantes de días difíciles, comenzó a reconstruirse. Álvaro logró contactar a parientes lejanos que habían perdido la esperanza de verlo prosperar. Algunos encuentros emocionantes reavivaron antiguos lazos y le brindaron apoyo emocional, dándole aún más confianza para enfrentar los desafíos de la vida adulta. En el trabajo, Álvaro lideraba proyectos importantes que involucraban inversores internacionales, reuniones complejas y negociaciones de alto valor. Cada éxito se celebraba no solo como una victoria profesional, sino como prueba de que su perseverancia y carácter eran tan valiosos como cualquier experiencia o formación académica. Eduardo a menudo elogiaba su desempeño y postura públicamente, reforzando su respeto y credibilidad. El impacto de Álvaro comenzó a trascender su propia vida. Se convirtió en inspiración para colegas, amigos y jóvenes en situación vulnerable. Su historia de superación, de las calles al mundo corporativo, circulaba discretamente por la ciudad, demostrando que incluso ante las mayores adversidades, la determinación y el coraje pueden transformar vidas. Con el paso de los meses, Álvaro se sentía cada vez más seguro y completo. Las humillaciones y rechazos del pasado ahora servían como recordatorios importantes, reforzando su resiliencia y empatía. Comprendía que la verdadera transformación no provenía solo del reconocimiento externo, sino de la capacidad de aprender de cada desafío, crecer con cada dificultad y usar su experiencia para inspirar a otros. Una mañana, al llegar a la oficina, Álvaro encontró a un grupo de jóvenes pasantes esperando ansiosos por sus orientaciones. Se recordó a sí mismo, meses atrás, perdido, solo y lleno de incertidumbre. Al hablarles, transmitía no solo conocimiento técnico, sino también motivación, esperanza y el mensaje de que el origen no define el destino. Nunca subestimen el poder de creer en ustedes mismos, dijo Álvaro, mirando a los ojos de cada uno. Y nunca olviden de dónde vienen. El pasado nos fortalece y nuestras decisiones moldean el futuro. Eduardo, observando desde lejos, sonrió. Sabía que Álvaro se había convertido en algo más que un empleado talentoso. Ahora era un ejemplo vivo de lo que determinación, carácter y coraje pueden lograr. La vida de Álvaro finalmente encontraba equilibrio. Contaba con seguridad financiera, reconocimiento profesional, vínculos familiares restaurados y la certeza de que podía enfrentar cualquier obstáculo. El dolor del pasado se había transformado en aprendizaje, la injusticia había sido superada y la redención se materializaba en cada logro diario. Madrid, con sus calles vibrantes, plazas iluminadas y arquitectura histórica, ahora reflejaba la nueva vida de Álvaro. Un espacio de oportunidades, desafíos y realizaciones. El joven que antes dormía en las calles de la ciudad había encontrado no solo éxito, sino también paz, propósito y la certeza de que podía marcar la diferencia en el mundo. Han pasado 2 años desde aquella primera llamada que cambiaría para siempre la vida de Álvaro. Madrid, con su ritmo frenético y su belleza histórica, seguía latiendo, pero para él, la ciudad ya no era un territorio de incertidumbre y miedo, sino de oportunidades. Álvaro se había convertido en un profesional respetado en Herrera Inversiones, liderando proyectos internacionales de gran impacto e inspirando a colegas y jóvenes talentos con su historia de superación. El pequeño apartamento que antes era solo un refugio temporal se había transformado en un hogar completo. Las paredes mostraban cuadros de lugares que soñaba conocer, premios y certificados obtenidos y fotos de amigos y familiares que, poco a poco, volvieron a formar parte de su vida. Cada detalle recordaba el camino recorrido. De la calle a la dignidad,
del rechazo al respeto, de la soledad al reconocimiento. Álvaro mantenía contacto frecuente con Laura y Carmen, que se habían convertido no solo en colegas, sino en amigas cercanas y confidentes. El vínculo con Eduardo se había consolidado en una relación de respeto y admiración mutua. El empresario, que antes solo veía números y resultados, ahora reconocía en el joven la valentía, el carácter y la visión que transformaban proyectos en logros tangibles. Pero la transformación más profunda estaba en el impacto que Álvaro comenzó a tener fuera de la empresa. Fundó un proyecto social dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad en Madrid, inspirado en su propia trayectoria. El programa ofrecía mentorías, cursos y apoyo emocional, ayudando a otros a superar obstáculos similares a los que él había enfrentado. Cada joven que conseguía una oportunidad a través del proyecto representaba una victoria silenciosa, reforzando la misión de vida que Álvaro había asumido: transformar el dolor del pasado en esperanza e inspiración para otros. En una mañana soleada, Álvaro caminaba por la Puerta del Sol, observando a turistas y locales. Un grupo de jóvenes de su proyecto pasó junto a él, riendo y comentando sobre sus planes futuros. Álvaro sintió un punzado de orgullo y emoción. Sabía que cada paso que había dado no solo había cambiado su propia vida, sino que también influía positivamente en la de otros, creando un efecto multiplicador de esperanza y determinación. En su rutina profesional, Álvaro estaba cada vez más involucrado en decisiones estratégicas. Participaba en negociaciones internacionales, visitas a obras y reuniones de planificación de alto nivel. Cada desafío era enfrentado con confianza, aprendiendo de los errores y victorias del pasado. Ya no era solo un empleado talentoso, era un líder en formación, alguien que transformaba obstáculos en oportunidades. La vida personal de Álvaro también floreció. Se reconectó con familiares lejanos y amigos que antes parecían inalcanzables. Los recuerdos de las calles de Lavapiés, de las noches frías y la falta de perspectivas aún estaban presentes, pero ahora servían como un recordatorio constante de su resiliencia. Sabía que, sin esas experiencias, no habría desarrollado la fuerza, la empatía y el coraje que ahora moldeaban cada decisión. Una tarde, Álvaro recibió la visita de Eduardo en su apartamento. Sentados a la mesa, conversaban sobre nuevos proyectos y estrategias internacionales, pero la conversación rápidamente se volvió más personal. Eduardo, con una sonrisa rara, comentó: «Sabes, Álvaro, lo que más me impresiona no es solo lo que has logrado, sino cómo mantienes tu humanidad. Muchos la pierden al llegar a la cima. Tú no». Álvaro sonrió, recordando las calles de Madrid, los rechazos y las noches de desesperación. Aprendí que no se trata de dónde empiezas, sino de cómo enfrentas cada desafío. La vida nos da oportunidades, pero depende de nosotros aprovecharlas. En el horizonte, la ciudad reflejaba luz dorada, mientras pájaros volaban sobre los antiguos tejados. Para Álvaro, todo aquello simbolizaba un ciclo completo. Había superado la pobreza, el prejuicio y la humillación, transformando cada obstáculo en aprendizaje y crecimiento. Pero, sobre todo, había construido una vida llena de propósito, dignidad y conexiones reales. Ahora, Álvaro sabía que la verdadera riqueza no residía solo en el salario o en los logros profesionales, sino en la capacidad de inspirar a otros, crear oportunidades y transformar el pasado doloroso en fuerza para el futuro. Su historia era una prueba viva de que incluso los caminos más difíciles pueden conducir a destinos extraordinarios, siempre que haya coraje, determinación y fe en uno mismo. Madrid ya no era solo la ciudad que lo rechazaba. Era el escenario de su victoria, de su transformación y del impacto que comenzaba a tener en el mundo que lo rodeaba. Álvaro, el joven que alguna vez fue humilde y rechazado, ahora era un símbolo de esperanza y superación, un ejemplo de que la vida puede cambiar drásticamente cuando coraje y oportunidad se encuentran. El sol se ponía sobre Madrid, tiñendo los edificios antiguos con tonos dorados y naranjas. Álvaro caminaba por los jardines del Palacio Histórico, un lugar que simbolizaba no solo el éxito de su carrera, sino también el viaje emocional que lo había transformado por completo. Cada paso le recordaba los días de lucha, las noches frías, los rechazos que había sufrido, finalmente, la llamada que cambió su vida. Hoy, él no era solo un empleado prometedor o un líder en formación. Álvaro era un ejemplo vivo de superación, coraje y resiliencia. Su historia circulaba discretamente por la oficina, por las calles de la ciudad. Gracias a proyectos sociales y entrevistas, también alcanzaba al público que necesitaba inspiración. Jóvenes en situación de vulnerabilidad lo miraban como prueba de que el origen no determina el destino, y cada logro suyo era un recordatorio de que las oportunidades pueden surgir incluso en los lugares más improbables.
Mientras disfrutaba del paisaje, Álvaro recibió un mensaje en su celular. Era de uno de los jóvenes de su proyecto social. Gracias por creer en mí. Lucharé como tú luchaste. Al leer el mensaje, Álvaro sintió una emoción profunda. Comprendió que su mayor victoria no era el reconocimiento profesional, el salario ni la elegante cobertura que ahora llamaba hogar. Su verdadera conquista estaba en transformar el dolor en aprendizaje y usar su experiencia para inspirar y apoyar a otros a hacer lo mismo. Eduardo, percibiendo la dedicación y empatía del joven, decidió que Álvaro lideraría la expansión internacional de un nuevo proyecto de la empresa. La decisión consolidaba el reconocimiento de que la determinación, el talento y el carácter valían más que cualquier currículum tradicional o estatus social. En ese momento, Álvaro miró hacia atrás y recordó cada desafío que había enfrentado: la humillación en el restaurante, el escepticismo de los compañeros, las noches frías en el albergue y el miedo constante a fracasar. Sonrió en silencio, dándose cuenta de que todas esas experiencias, dolorosas en su momento, habían sido esenciales para prepararlo para el éxito y la madurez que ahora poseía. Mientras caminaba por las calles iluminadas de Madrid, Álvaro reflexionaba sobre su futuro. Sabía que surgirían nuevos desafíos, pero estaba listo. Con coraje, determinación y empatía, nada podría detenerlo. Y lo más importante, llevaba consigo la misión de apoyar a otros, de inspirar y de transformar vidas, tal como la suya había sido transformada. Gracias por acompañar la jornada de Álvaro hasta aquí. Cada momento de superación, cada lágrima y cada victoria fueron compartidos con ustedes, que ahora forman parte de esta historia inspiradora. Dale me gusta a este video si la historia de Álvaro te emocionó. Comenta abajo cuál parte de su viaje te inspiró más. Suscríbete al canal para no perder los próximos videos emocionantes, llenos de historias de superación y giros sorprendentes. Y si tienes alguna sugerencia de tema o personaje para la próxima historia, compártela en los comentarios. Queremos escuchar tus ideas. Madrid seguía viva a su alrededor. Pero para Álvaro, la ciudad ahora era más que un escenario. Era símbolo de transformación, esperanza y posibilidades ilimitadas. De un joven humilde rechazado por todos a un líder inspirador, su vida demostraba que el coraje, la perseverancia y el carácter verdadero pueden cambiar destinos. Y así, la historia de Álvaro llega a su fin, al menos por ahora. Porque nuevas jornadas, nuevos desafíos y nuevas oportunidades siempre estarán esperando a quienes no dejen de luchar por un futuro mejor.